Y esto de lo de las indemnizaciones me lleva inmediatamente a otro tema que ha mencionado mucho el presidente, incluso también el jefe de gabinete Marcos Peña, que ellos han hablado de la industria del juicio. Supongo que eso usted lo toca de cerca, como que hoy día es una carga muy grande sobre el sector privado, puntualmente el empresariado, y que se apilan muchos juicios laborales que se tornan impagables con el paso de los años. Ahí también hay un punto que a mí me gustaría discernir entre lo que son por ahí las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, a las que por ahí sí se le puede complicar con algún tema de jurídico. Bueno, nosotros decimos, los laboralistas, que de la industria que no se habla es de la industria del incumplimiento de las normas laborales. Porque si existen juicios, es porque hay incumplimientos. Yo no conozco, puede haberlos, yo no conozco juicios inventados en materia laboral, como se inventan en otras ramas de nuestro derecho. Yo creo que las causas por las cuales se inician los juicios laborales son bien concretas. Y siempre tienen que ver con el incumplimiento patronal. Entonces, más que hablar de industria de juicio como algo montado por los abogados laboralistas, algo que es producto de la imaginación del señor presidente, me parece que habría que hablar de las causas. Pero claro, como acá existe la costumbre de hablar y de condenar y de demonizar, ¿no es cierto?, pero sin hablar de causas, acá es exactamente lo mismo. Acá pareciera que los empresarios que son demandados son todos inocentes, nadie hizo nada y de repente se encuentran con una tremenda demanda. El propio presidente habla justamente de casos en los cuales los trabajadores están en negro. Entonces le parece mal que un trabajador en negro demande a su empleador y le reclame todo lo que se le negó durante su relación laboral. Y en realidad el proyecto, este borrador, pretende también perdonar a estos empleadores, les da la posibilidad del blanqueo de la relación laboral, se puede blanquear, con rebaja de aportes, con eliminación incluso de penalidades, de sanciones penales que le puede corresponder por haber tenido trabajadores en negro. Es decir, el gobierno es coherente con su pensamiento de que evadir no es un delito. Evadir al fisco, evadir aportes no es un delito. Por eso le termina perdonando absolutamente todo. Y además le voy a decir más. El proyecto tiene como objetivo también reducir las multas por trabajo en negro o por trabajo mal registrado. Esas multas, que son del año 91, de la época de Menem Cavallo, se establecieron a los fines de promover la registración de los trabajadores. Se establecieron multas con el objeto, justamente, de que los empresarios tomaran a la gente y la registraran como corresponde. Bueno, esas multas son la duplicación de la indemnización por despido y una indemnización especial que consiste en el 25% de todo lo que percibió el trabajador desde su ingreso hasta el despido. Bueno, esas multas son eliminadas, mejor dicho, son reducidas, pero hay algo más grave aún, que no van para el trabajador, sino que van para el ANSES. Y supuestamente también se habla de que habría como un límite, por ejemplo, un trabajador, solo hasta 5 años en retroactivo el tema de los aportes no realizados. Exacto. Es decir, si un trabajador está desde hace más de 5 años, bueno, esa parte no se reconoce. Eran 10 años y la respuesta sería, y bueno, es mejor que nada. Sí, no, pero hay algo más todavía también que es importante. El tema, el plazo prescriptivo, el plazo de prescripción para iniciar un juicio. Hoy un trabajador tiene 2 años para iniciar un juicio. Según el proyecto, va a ser 1 año.
Un año se pasa rápido. ¿Y cómo son los tiempos judiciales por ese año, digamos? No, pero una vez iniciada la demanda, obviamente se interrumpe la prescripción. No importa lo que dure, puede durar 3 años, 4, 5, 10, no importa eso. Lo grave es que el trabajador que no inicie la acción dentro del año, pierde el derecho. Se prescribe. La prescripción, mira, hay una larga historia. La dictadura suprimió en el año 76 el plazo de 4 años, que era para los rubros salariales, y los redujo a 2. Hoy tenemos 2 para cualquier juicio de carácter laboral, sea por indemnización, sea por cobro de salarios, sea por accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Son 2 años. Bueno, este periodo de prescripción pretenden reducirlo a 1 año, con el objeto de que el trabajador pierda la posibilidad de reclamar lo anterior, lo que se le debe. Ya de por sí el plazo de 2 años es muy corto. Les voy a decir que en Uruguay son 10 años. Les voy a decir que en Bolivia es imprescriptible el derecho de los trabajadores, según la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero bueno, acá tenemos nada más que 2 años. Y acá se habla y se atreven a hablar de industria del juicio, cuando en realidad gran parte de los trabajadores no puede reclamar, porque obviamente no es normal que una persona reclame mientras está su relación de trabajo vigente, lo que se le debe, lo que él estima que se le debe, un aumento que no se le pagó nunca, por ejemplo. Tiene 2 años, 2 años para atrás. Y no desde el momento en que se produce la ruptura del contrato de trabajo, sino 2 años para atrás, siempre. O sea que hay un montón de cuestiones, un montón de ventajas, de mejoras, que el trabajador pierde precisamente por el plazo prescriptivo, que ya de por sí es muy corto. Si se acorta 1 año, bueno, directamente. Y otro tema que se deriva también es que creo que esto no se incluye en esta reforma laboral, pero es un proyecto que ya está a la espera de aprobarse por cada provincia, se aprobó a nivel nacional, que tiene que ver con las aseguradoras de riesgo de trabajo, que es algo que también de alguna manera se relaciona con los juicios laborales. ¿Cuál es no sé cuál es el cumplimiento de las condiciones de seguridad? Si hay muchos juicios por fallas en la seguridad en el trabajo, sí, y accidentes de trabajo, justamente. La mayor parte de los juicios son por fallas o por incumplimiento del deber de seguridad, del artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo, que, pura casualidad, ¿no?, en diciembre del año pasado volvió a tener el alcance que debe tener, el deber de seguridad. Se ve que no se dieron cuenta y terminó promulgado, de hecho. Una gran obra de algunos legisladores, fundamentalmente de la Cámara de Diputados de la Nación. Restablecer el concepto de que el empleador se obliga a garantizar, como obligación de resultado, la intangibilidad del trabajador. Es decir, como decía un jurista español, que el trabajador regrese sano y salvo a su casa, tal como volvió, tal como llegó. O sea, que cuando vuelva a su casa esté exactamente igual. Bueno, esta es la garantía de seguridad. Por supuesto que se pretende ahora con este proyecto, con la ley 27.348, que todas las demandas, que todos los reclamos referentes a incapacidades derivadas de infortunios de trabajo, se diriman en un órgano administrativo. O sea, se trata de que no lleguen a la justicia. Y ese órgano administrativo es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y son las comisiones médicas. Se crean las comisiones, se les da carácter jurisdiccional a las comisiones médicas. ¿Qué significa esto? Que las comisiones médicas se transforman en tribunales. Yo no estoy en contra de los tribunales administrativos, en tanto y en cuanto supongan que existen garantías para la debida defensa de los derechos. Pero un tribunal integrado por médicos solamente, y que ni siquiera son médicos, ni siquiera son funcionarios públicos, a mí no me ofrece garantías. Y más aún si tenemos en cuenta que las ART contribuyen al pago de esos médicos. Es decir,
son médicos que carecen de estabilidad y que ni siquiera son funcionarios públicos. ¿Qué garantía me ofrecen a mí ese tipo de tribunales? Y si eso implica, digamos, atrasar, impedir u obstaculizar que el trabajador llegue a la justicia para reclamar lo que le corresponde, me parece mucho más grave todavía. Le hago las dos últimas preguntas. Sí, bueno. Habló usted, también mencionó el tema de la evasión. Argentina tiene un gran problema, que tiene una gran parte de su economía en negro. Y ¿cómo, por ahí también pensándolo un poco desde el punto de vista jurídico, que es su especialidad, cómo se puede abordar este tema sin generar un conflicto gigantesco? Porque es importante el nivel de informalidad en la economía argentina. Yo creo que, en primer lugar, para conjurar ese problema y para resolver ese problema, no bastan las leyes. Yo creo que eso requiere una política económica tendiente a desarrollar el mercado interno, una política económica de industrialización, una política económica que limite las importaciones, una política económica que genere trabajo. La política que está siguiendo este gobierno es diametralmente opuesta. Es liberar las importaciones, es achicar el mercado interno, es generar más desocupación, porque eso abarata el costo laboral. Bueno, si esa es la política, indudablemente no vamos en dirección de alguna forma garantizar el empleo, como se dice, de calidad, estable, etcétera, etcétera. Y lo que se ofrece, como para los jóvenes, es una práctica formativa que no es más ni menos que la precarización del trabajo de los jóvenes. Eso también se hace en España, ¿eh? Es decir, esa política tendiente a, está bien, vamos a registrar a la gente. Sí, pero ¿cómo lo vas a registrar? ¿Lo vas a registrar con la antigüedad que corresponde? Si estuvo 10 años en negro, eso el proyecto no lo dice. El proyecto de lo único que habla es del blanqueo, de lo único que habla de las posibilidades que se le dan al empleador para que pueda blanquear, la reducción de aportes. Entre paréntesis, ya que hablamos de las pequeñas empresas, se reduce del 21% al 19% en general. Y para las pequeñas empresas se sube al 19%. Es decir, dejan en igualdad de condiciones a las pequeñas empresas y a las medianas empresas. Es decir, ese es el criterio. En una palabra, es una ley a la medida de los intereses de las grandes empresas, no de las pequeñas empresas. Que no crean los pequeños empresarios que con esta ley se van a favorecer. Es decir, me parece a mí, y estoy por supuesto de acuerdo con que se registre a todo el mundo, es un 33,5%, me parece que se quedan cortos, probablemente un 35% de la fuerza de trabajo la que no está registrada. Pero eso se hace con política. Eso no se va a hacer con una ley. Mucho menos con una ley que lo único que pretende es favorecer o perdonar o disculpar a los empresarios que durante años la violaron.